Muy buenas tardes. Hoy, domingo 21 de mayo del 2023, desde acá, desde la hermosa y cálida ciudad de Villavicencio, en el centro comercial Primavera, acompañado, como se observan, de personas, de gente común y corriente como yo, porque yo también soy parte de ellos. Hago este video para todos los que se suscriben a mi canal, completando una dualidad, dos videos que he decidido de resumir. En la formación de los Llanos Orientales contaré el otro municipio que junto a San Pablo de Caqueza, por parte de los muiscas, fue fundamental para la exploración española de los llanos de la Nueva Andalucía, y además fue fundamental en el proceso civilizatorio, y que este proceso de civilización lo llevaron los indígenas muiscas, que trabajaron deliberadamente para la corona española buscando sus propios intereses, y de que esa historia donde los indígenas no eran parte de España es una gran mentira con letras mayúsculas. Bueno, primero contaré que el municipio del cual hablaré se llama la Villa del Rosario de Nuestra Señora de Chipaque, o la Villa del Rosario de Chipaque, en Cundinamarca, a 45 kilómetros actualmente de la capital de la República, Santa Fe de Bogotá, y en esa época un poco más distante de la capital de la Nueva Andalucía, que sigue siendo la misma ciudad, Santa Fe de Bogotá. Fue fundamental la fundación de este municipio en el oriente de Cundinamarca, primero para unir a los indígenas muiscas con la capital de la República, y además para ayudar a la solvencia evangelizadora de don Lorenzo Gaque y su hijo Pablo Gaque, que establecerían la misión religiosa de Apiay, donde esta misión religiosa necesitaría la ayuda encomiable de los pobladores españoles. Y sí, como escucharon, españoles, porque los indígenas muiscas trabajaron todos y se identificaron como españoles, sin dejar de ser indígenas muiscas. Quiero que sepan también que estos indígenas entendieron el proceso de civilización y quisieron llevárselo a sus hermanos guayupes, que desconocían la fe católica, que vivían en la época de la antropofagia, y que la evangelización llevada por los indígenas muiscas, que eran españoles, trabajaban deliberadamente por este proceso, mejoraría sin duda alguna esto. Y además, en el caso de don Pablo Gaque, hijo de don Lorenzo Gaque, este proceso de civilización humano lo llevará a cabo con la ayuda de las poblaciones indígenas que trabajaban vitalmente para España, pues estas poblaciones indígenas que trabajaban deliberadamente para España se identificaban con España. Y además el nacimiento de Chipaque en 1594 por Diego de Tafur se da junto a la población de San Pablo de Caqueza para entablar las relaciones por parte de la corona española con los indígenas habitantes de los llanos de la Nueva Andalucía, hoy conocidos como los habitantes guayupes. Y estos indígenas trabajarían, en el caso de los muiscas, por el nombre de la corona española, para unirse con el imperio español, y además unir a los indígenas guayupes para siempre en este proceso. Además, en el caso de los indígenas, pagarían la misión religiosa de Apiay, misión religiosa o reducción jesuita, que siglos después, por lo menos 3 siglos y medio después de este hecho, se transformará en los primeros asentamientos humanos en los llanos orientales y en el piedemonte llanero, transformándose después en la ciudad de Villavicencio, y además dándole origen a toda esta bella gente que me acompaña en este momento, que felices se reúnen a compartir momentos agradables en un día festivo. Quiero que sepan también que es el recuerdo a nuestros pobladores indígenas, el recuerdo al esfuerzo de estos pobladores indígenas que entendieron que eran parte de España, y que solo entendiendo y llevando el proceso de evangelización a su máxima expresión podrían salir del atraso y de la barbarie que vivían, y que cuando salieron lo compartieron con el resto de los indígenas, no fueron envidiosos, no fueron egoístas, y quisieron trabajar por la corona española y por sus bienes generales, obviamente con intereses económicos, como lo habían hecho los primeros conquistadores españoles, y además también ayudando a los indígenas guayupes a dejar la antropofagia atrás. Y estos indígenas, que fundarán con su dinero, establecerán la primera medición religiosa de Apiay. Además, llevarán caminos de cooperación con los indígenas guayupes, que ya se habían evangelizado y vivían en la ciudad de San Martín de los Llanos y en la población de San Juan de Arama. Serán los que harán la conexión con estos indígenas que no conocían la evangelización
ni el proceso civilizatorio. Y como saben, también llevarán con ellos animales y plantas que transformarán para siempre los llanos orientales y la cultura indígena, siendo parte de este mestizaje entre indígenas blancos, indígenas muiscas, indígenas guayupes y blancos españoles con negros que acompañarían esta conquista y este proceso de civilización humana lo que nos ha formado a nosotros. Y no tenemos por qué sentir vergüenza, solo gracias con nuestros antepasados que hicieron lo mejor o creyeron hacer lo mejor posible, y ha mostrado el tiempo que lo hicieron lo mejor posible ante sus capacidades y ante las falencias logísticas de su época. Este proceso humano nos ha formado, y también es recordando a los pobladores indígenas que siempre han sido denostados por la historia oficial colombiana como unos indígenas que eran apenas unos seres que no eran capaces de racionar como seres humanos, negándoles el proceso de civilización y el proceso de pensamiento lógico y abstracto, pues estos indígenas que trabajaron deliberadamente por la corona española, en el caso de don Lorenzo Gaque, en nombre de su majestad Felipe II, entendieron que el proceso de evangelización lo debían hacer ellos mismos y que este proceso los uniría más a España y sobre todo los uniría con el resto de tribus indígenas que eran moradores de estas tierras, y además les llevarían el proceso civilizatorio más grande, y gracias a esto la propia España concederá a muchísimos indígenas guiños, señoríos y tierras, y además concederá que gracias a estos indígenas el imperio español fue el más grande y lustroso que ha visto el planeta, que con sus errores y sus vacíos, a pesar de esto, nunca ha sido superado por ningún otro, llevando humanidad, progreso y civilización, y sobre todo la raza cósmica que dice el pensador español Gustavo Bueno, ya fallecido en el siglo XX. Quiero que sepan también que es el pensamiento de estos indígenas, de la unidad religiosa y de los pueblos humanos que se entendieron y comprendieron, que supieron que evangelizarse, darse la mano y apoyarse deliberadamente era lo mejor que podían hacer, y sobre todo que en este proceso humano estuvieron amparados por la corona española, y que el resto de indígenas, porque en el caso de la villa del Rosario de Chipaque, el 90% de sus pobladores eran indígenas que se identificaron con una población española, que llegaron a ser pobladores, moradores y señores de estas tierras, habitantes de sus casas, trabajadores sencillos y humildes como habían sido los fundadores españoles de otras ciudades, y esto los convertía en españoles, y esto los hacía entender que tenían que unir el imperio español en bienestar y justicia, y que también debían llevar el proceso de civilización al resto de indígenas que no conocían este proceso, que con sus luces y sus virtudes, que con sus intereses económicos y humanos ha sido de lejos el más lustroso de la tierra, y sobre todo sin igual y siempre igual. Quiero que sepan que también estos indígenas no solo participarán en la fundación de estos municipios, sino también en el apoyo logístico a la llegada de ganado vacuno y porcino, a la llegada de los caballos y de productos agrícolas como el arroz, que son fundamentales en la cultura llanera actual, pues estos productos llegados de manos de indígenas que establecen fundaciones religiosas donde se traen misioneros de alta alcurnia para llevar la evangelización, son solventadas y pagadas por indígenas, hecho que se ha negado en la historia oficial colombiana, queriéndonos hacer creer que los indígenas eran todos un montón de personas sin conocimiento y sin capacidad cerebral, y que estos indígenas eran lo más ingenuo que había, negando que el proceso de civilización humana fue llevado muchísimas veces por indígenas que trabajaron deliberadamente por la Santa Fe Católica y por su propio bienestar, uniendo personas, espíritus y humanidades. Quiero que sepan que para finalizar este video, les anuncio que el próximo video lo haré en un municipio de la Sabana de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, un municipio de turismo religioso, que conservando su nombre de Cercado Morado, se recuerda a la llegada de los primeros animales que tenían misiones explícitas en el Imperio Español, y además uno de los pueblos que podría ayudar a solventar, a salvar el mítico toro rubio gallego, pues esta población enclaustrada en Cundinamarca es posible que pueda entender por qué este animal es tan importante. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno.
miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada, donde contamos la historia que nunca se nos ha contado del glorioso imperio español, de nuestras gestas y de nuestra humanidad y de la unidad que nos espera si nos unimos. Muchísimas gracias y feliz domingo a todos.